Muy buenas noches a cada uno de ustedes, muy buenas noches Latinoamérica. Muchísimas gracias por participar un día más en la serie de webinars Manifiesto Libertario. Esta es una secuencia de webinars que repasa los diversos temas abordados por Murray Rothbard en dicha obra. Estos eventos cuentan con el aval del Hispanic American Center for Economic Research, ACER, y el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. La séptima sesión de la serie se titula Impuestos, Esclavitud Moderna, donde se revisará el origen de los tributos, se analizará su justificación ética moral y se discutirá su compatibilidad con los valores de una sociedad libre. Hoy tengo el agrado de tener como panelista a Jan Massoliver. Él es cientista político con especialidad en gobierno y gerencia pública en la Universidad de Alberto Hurtado. Massoliver se especializa en temas de teoría política liberal, instituciones y sociedad civil y teoría de la democracia. Actualmente se desempeña como investigador en la Fundación para el Progreso de Chile. Muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias, Jan. Les recuerdo que para poder tener el certificado digital, al menos tienen que haber estado en 11 de las 13 sesiones. Dentro de su panel encontrarán la herramienta de manito alzada o raise your hand y la opción del chat. Cualquier pregunta lo pueden hacer por esta vía. Muchísimas gracias, Jan. Todo tuyo. Ahí sí. Sí, ¿Me ahora sí. escuchan bien? Sí. Perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre los impuestos en la teoría libertaria. Yo no sé si me están viendo en estos momentos mi pantalla, o sea, mi presentación. Sí, ¿Mauri? vemos tu pantalla y vemos tu presentación. ¿Ven la presentación? Perfecto. Ya. Vamos a hablar entonces de los impuestos de la teoría libertaria, vamos con un énfasis especial, obviamente, en la teoría de Rothbard al respecto. Pero para hablar de la teoría libertaria de los impuestos, antes tenemos que hablar del libertarismo, qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de libertarismo. Y para hacerlo de una manera muy sencilla, muy fácil de entender, esto para poder después llegar a el porqué de los impuestos en la teoría libertaria, podríamos decir que primeramente a ver, veamos si lo puedo hacer. Claro, se afirma el derecho de los individuos a su libertad. O sea, los sujetos, el libertarismo cree que los individuos son en sí mismos libres y tienen una ética de la autoposesión, que obviamente implica que estas personas pueden, en cuanto seres razonantes, son personas que pueden ser, que tienen una libertad inherente. Asimismo, defiende el libertarismo el derecho de adquirir, mantener e intercambiar las posesiones del individuo. Cree que el individuo, como ser razonante, como ser que cree que, como ser que puede imprimir su personalidad en, el, en la propiedad, de hecho la propiedad es una extensión de la personalidad, eh, puede también intercambiar, adquirir o incluso evaluar de manera distinta las propiedades de cada quien e intentar obtenerlas por métodos pacíficos, que en este caso son métodos de libre mercado. Y además, como ya lo habíamos hablado, se comprende la idea, el libertarismo comprende la idea de que los individuos se poseen a sí mismos. Hay una ética de la autoposesión, una ética del dominio propio de sí. Y eso implica, como yo había dicho, como seres razonantes que somos personas que tenemos plena facultad de todo cuanto nosotros, de toda la potencia que nosotros tenemos en el cuerpo, y por tanto de ahí nace toda esta lógica de la propiedad como extensión de la personalidad. Si vemos, tengo un problema con mi equipo. No sé por qué no está cargando ahora. Jan, se demora 3 No segundos mientras cambias de presentación, o sea, de un slide a otro, por si acaso. Ah, ya, pero no, pero en mi equipo en estos momentos tengo un problema, por eso me llama la atención. A ver. Ahí sí.
Sí, ¿Se ve bien? sí, se ve bien. Perfecto. Sí. Ya. Entonces la pregunta es si es el gobierno necesario. Si tenemos a un individuo que se posee a sí mismo, que interactúa con otros de manera pacífica, que subsiste gracias a esta lógica de la propiedad como extensión de la personalidad y como un medio de supervivencia, ¿por qué el gobierno está? Entonces, sobre la pregunta si el gobierno es necesario o no, tenemos aquí a dos caballeros que están en disputa, aquí como en Mortal Kombat. Eh, Tenemos aquí la clásica discusión de ellos que discuten entre Rothbard y von Mises entre el anarcocapitalismo y el minarquismo. Entonces los primeros, los anarcocapitalistas, apuntarían a la inexistencia del Estado. Bueno, si estamos aquí todos juntos, compartiendo felizmente, tenemos una lógica donde todos nosotros, cuando queremos obtener medios de subsistencia, los intercambiamos. ¿Por qué entonces debería haber un ente que en base a esa propiedad que nosotros tenemos, eh, tiene que intervenir en la sociedad? Mientras que los minarquistas ven al Estado como un mecanismo necesario para asegurar la libertad, toda vez que son un conjunto de instituciones, de reglas del juego que nos permiten no atropellar al otro, no pasar a llevar al otro, no pasar a llevar la libertad del otro. Ahí von Mises es clarísimo y dice que hay un orden social que solo puede ser mantenido a través de la existencia del Estado, obviamente limitado, obviamente mínimo, pero que el Estado justamente evita que nosotros nos atropellemos nuestras propias libertades. Y esta discusión no está zanjada en lo absoluto, porque por lo tanto la visión que vamos a tener sobre los impuestos va a ser distinta en función desde qué óptica la vamos a ver. Eh, entonces, aquí tenemos una primera forma de interpretar las cosas, que es que el gobierno es inevitable. Esta es la primera premisa que podríamos suponer. ¿Es el gobierno inevitable? Bueno, el minarquismo cree que sí. Cree que el gobierno, aquí yo me voy a colgar de la tesis de Nozick, el gobierno, el Estado en realidad, surge de manera espontánea desde un estado de anarquía. O sea, todos nosotros cuando necesitamos, estamos en una situación donde todos nosotros no tenemos Estado, estamos todos compartiendo entre nosotros y resulta que como tenemos miedo de que otras personas nos vengan a quitar nuestra propiedad, nosotros contratamos agencias de protección mutua. Y esas agencias de protección mutua van a competir hasta que lleguen probablemente a un monopolio. Y ese monopolio será entendido como un estado ultra mínimo, que luego se transforma en mínimo toda vez que, toda vez que los sujetos que están fuera de ese contrato son obligados a pertenecer al contrato con una compensación que es que sean protegidos por ese estado. Hay varias teorías que critican a Nozick en ese sentido y también hay otras que lo actualizan, pero en cierta forma esa es la idea del Estado, del minarquismo, respecto a la conformación del Estado y del gobierno. Entonces aquí, como le había dicho, tenemos una lógica de asociaciones de protección mutua, que es la tesis de Nozick, pero también tenemos otra tesis que es como la de la banda de ladrones organizados con externalidades positivas, que es la tesis de Holcomb. Eh, Holcomb proponía que, los, la, que el Estado también, el Estado, una tesis de la conformación del Estado, es a través de que estaban las personas, digamos los campesinos, ¿ya? Y venían hordas de individuos, de sujetos que eh, querían obtener por medios coactivos la riqueza de otros. Resulta que y lo dice muy bien Tom Palmer en un textito muy pequeño que lo pueden encontrar en el Cato, que entre encontrarse con un sujeto que de repente intempestivamente viene y te roba mucho, a tener otro que te roba de a poco,
muy lentamente en el tiempo, es preferible ese que te roba muy lentamente en el tiempo. De manera cierta, o sea, con certeza tú le pagas a esa persona. Y entonces eso tendría una ventaja que es que te protege. Tú le pagas y te protege, aunque haya sido por medios coactivos. En ese sentido, en ambos se entiende el Estado como algo inevitable, algo que va a pasar y que está pasando, que no podemos escapar de él, sin embargo tenemos que aprovechar lo mejor que podamos de eso. Y un ejemplo en forma de texto, von Mises lo dice, que la tarea del Estado consiste en garantizar la protección de la vida, la salud, la libertad y la propiedad privada contra ataques violentos. Imposible ser más claro. Esa es la tesis del minarquismo. Pero tenemos otra forma de verlo, que el gobierno es resistible. Los anarcocapitalistas tienen una tesis más dura respecto a eso, respecto a la existencia del Estado, como probablemente ustedes ya saben. Están abanderados los anarcocapitalistas por la idea de un Estado como institución que ha usurpado los derechos inalienables del individuo, ¿ya? Y lo cual también lo recoge, por ejemplo, la tesis de Holcomb. Pero en este caso hay un problema moral. Se pervierte la propia naturaleza humana. Walter Block, por ejemplo, respondiendo a Holcomb, que en el mismo texto al que yo me referí en las láminas anteriores, decía que Holcomb tenía un problema. Él decía que si a ti lo que suponía Holcomb era que lo que te estaba diciendo era que si te van a violar, bueno, procura que sea lo menos posible y disfrútalo. Entonces, eso sería completamente inmoral, no porque, por más que sea pequeña la violación, por más que sea sostenida en el tiempo, sigue siendo una violación y por lo tanto hay que resistirla. Entonces, en este sentido, Rothbard propone que el mercado en realidad es el proveedor por excelencia de los servicios de seguridad física y material. Y esto obviamente implica que las diversas asociaciones de protección que van a ir surgiendo van a competir entre sí y van a entregar distintos niveles de protección en función de lo que pida el mercado y lo que pidan los ciudadanos puntualmente que quieren contratar dichos servicios. Obviamente eso se acompaña con una serie de elementos que también entregan seguridad, pero que no necesariamente son servicios de seguridad. Por ejemplo, las calles también al ser privatizadas, habría luminarias, ya que para evitar que roben en las calles de uno, o sea, los dueños de las calles van a evitar que roben ahí, entonces van a poner más iluminación, o van a incluso contratar también servicios de seguridad, y así. Y eso no sería un mecanismo inmoral, porque obviamente habría un asunto de negociación y de medios pacíficos para obtener dichos servicios. Y para ejemplificarlo, lo dice Rothbard más o menos así, ¿cómo piensan los libertarios respecto al Estado? Basta pensar en él como una banda de criminales. Y a los criminales hay que resistirlos. A los criminales hay que reprocharlos y hay que atacarlos y hay que evitar que sigan haciendo de las suyas. Y aquí es cuando entramos al peliagudo tema de los impuestos. Y es con todo lo que eso implica. Una forma de verlo es como un mal necesario. Algunos, especialmente los minarquistas, o aquellos que se hacen llamar liberales clásicos, verán los impuestos como un mal necesario, o sea, como algo positivo, dentro de todo positivo, como ya lo había insinuado anteriormente. En ese sentido, los impuestos serían la contribución necesaria para mantener las funciones del Estado, especialmente la que tiene que ver con la seguridad. Las fuerzas policiales, la defensa exterior y probablemente las judiciales, el poder judicial, requeriría de recursos para poder subsistir. Entonces, debería ser necesario que los impuestos fueran cobrados con un afán, e incluso podría ser redistributivo.
Ayn Rand, por ejemplo, no estaba en contra de la existencia de un Estado mínimo. Ella creía que debía haber un Estado mínimo, pero que la contribución, por ejemplo, tenía que ser voluntaria, o sea, había que contratar al Estado. Y en ese sentido, el impuesto no era tan impuesto, y más adelante vamos a hacer una propuesta al respecto. Eh, entonces los impuestos, por ejemplo, los impuestos progresivos, o sea, los que obligan a que los que tienen más, los que tengan más, se les sea cobrado más, atentarían contra la igualdad ante la ley. Y, y si bien, por ejemplo, autores minarquistas como Nozick creen que los impuestos son una coacción, o sea, bueno, son parecidos a los trabajos forzados, que es lo que vamos a ver más adelante, creen que que esa coacción es necesaria para que todos vivamos más seguros, porque de alguna forma tiene que sobrevivir el Estado. Eh, y un Estado entonces que tenga más atribuciones, o sea, que cobre más impuestos que para aquello lo mínimo y lo moral que sería el Estado, esto es proteger la vida, propiedad y libertad de los ciudadanos, sería inmoral. Pero si lo vemos desde un punto de vista rothbardiano, propiamente tal, eh, los impuestos serán vistos como, como esclavitud, como trabajos forzados, eh, porque es ni más ni menos que un atentado a la propiedad del ser humano, al esfuerzo del ser humano. Si uno ve, el, si uno ve la propiedad de una manera, desde el punto de vista de la teoría libertaria, esto es como una extensión de la personalidad del individuo, como una forma que el individuo tiene de expresar su propia personalidad, lo que está haciendo el Estado al momento de recoger los impuestos es recoger un pedazo de tu personalidad. Y eso es gravísimo porque estamos hablando de un tema tan delicado como la constitución del individuo, la constitución digamos, íntima del individuo. O sea, cuando a uno le quitan parte de su sueldo, lo que están haciendo ahí es quitar a uno eh, una parte tangible de lo que es su esfuerzo. Y su esfuerzo está en directa relación con la personalidad, con el esfuerzo, o sea, con la energía y la pasión con la que uno realiza las labores por las cuales fue pagado, fue obtenido ese sueldo. Eh, entonces el Estado no tendría por qué, suponiendo que podría existir, pero de todas formas, no tendría por qué, desde esta perspectiva, tomar el dinero sin el consentimiento del individuo. E incluso teorías que dicen que el impuesto es una forma de ser solidario, también implicarían, desde esta perspectiva, rothbardiana obviamente, implicaría una transgresión de las más reprochables sobre el ciudadano, porque la solidaridad es un aspecto meramente de voluntad. Eh, puede ser, es un aspecto espontáneo, una actitud basada en la voluntad. Eh, de hecho, además, hay que ver otro aspecto. Si observamos que si se usa el dinero, tal cual, suponiendo que ya nos quitaron el dinero de todas formas, va a ser para fines que los gobernantes solicitan. O sea, además, esa, esa expropiación o gran parte, o quizás todo de lo que uno ganó, está basado en la decisión de alguien más que no es uno mismo. Es similar a que alguien, por eso ahí se asimila a la esclavitud, porque es alguien que está usando el fruto de tu esfuerzo en algo que él determina, para lo cual no siempre puede estar legitimado. A lo mejor yo puedo pasarle todo mi sueldo ya a mi pareja, a mi novia, y ella decidir qué hacer con mi dinero. Pero yo lo decidí. Otra cosa muy distinta es que me obliguen, con la amenaza del castigo, a pasarle ese dinero. Y en ese caso, el gobernante decida qué hacer. Eso es completamente reprochable, es completamente negativo y tiene que ser resistido por los ciudadanos. Eh, porque el Estado, y esto lo deben saber ustedes, no puede funcionar como representante de la voluntad general, porque si fuera general,
esa voluntad, no tendríamos disenso, no podríamos tener disenso alguno, porque suponiendo que hay una sensibilidad general, o sea, todo el mundo está de acuerdo con ciertas cosas, ¿por qué habría disenso? O sea, ¿por qué yo podría resistirme? ¿Por qué la gente trata de evitar pagar sus impuestos? Porque siente, porque siente que efectivamente es plata suya, es dinero suyo. Si fuera el impuesto algo producto de la voluntad general, como desde la Revolución Francesa se nos está enseñando, entonces nadie resistiría el pago de impuestos. Al contrario, irían felices a pagar los impuestos. Hay gente que lo hace hoy en día, pero hay gente que no. Y esas personas tienen derecho a usar el esfuerzo de su propiedad o sea, el resultado de su propiedad como mejor les parezca. Aquí, entonces, tenemos problemas con los impuestos. Y esto yo lo extraigo de la teoría rothbardiana, pero obviamente con un trabajo de por medio, no está textualmente especialmente hacia una nueva libertad. Entonces tenemos tres problemas con los impuestos, que nos hacen sentir sospecha por los impuestos. Y son problemas que son coexistentes, o sea, no pueden separarse, no pueden escindirse. Si se han de solucionar esos problemas con los impuestos, va a tener que ser los tres problemas al mismo tiempo. Y ahora se los presento. El primer problema tiene que ver con el consentimiento. Como ya habíamos visto, los impuestos son recaudados sobre la base de la coacción. O sea, si uno no paga, a uno lo meten en la cárcel. De hecho, en general, en el mundo, las penas por evasión fiscal son mucho más agresivas, son mucho más duras que las penas por homicidio. Eso demuestra cuánto le duele al Estado que no le paguen. Este elemento, el elemento del consentimiento, el asunto de la coacción ya nos hace dudar de los impuestos porque atentarían con este principio de no agresión, que es el principio por excelencia de Rothbard. Y esta es una crítica política democrática. O sea, si supuestamente la democracia implica la toma de decisiones consentida por los ciudadanos, entonces que haya una obligación de pagar por parte del Estado atentaría contra el propio principio que constituye al Estado contemporáneo. Hans Hermann Hoppe, que a mí no me fascina como autor, pero sin embargo esto lo dice muy bien, cree que el pago de impuestos implica por definición la creación de dos clases sociales. Quienes pagan los impuestos y quienes cobran o gastan los impuestos. Y esto también atenta contra la isonomía, que se le llama en teoría democrática. Atenta contra la, la, la igualdad ante la ley. Ese es el primer problema. El segundo problema es el de la utilidad. O sea, el dinero puede ser recaudado para fines muy loables, independiente de que sea coactivo o no. Pero puede ser por fines muy, muy positivos. Pero la verdad es que nada nos asegura eso. Y muchas veces ese dinero puede ser usado con fines perversos. Por ejemplo, perseguir por ejemplo, la guerra contra las drogas. Es una inmensa cantidad de dinero que se está gastando por impedir, en realidad por causa de una política de restricción de drogas, obviamente, que ha provocado que haya un mercado negro y que ese mercado negro se haya vuelto peligroso, se haya vuelto destructivo incluso del propio Estado de Derecho. Entonces el dinero puede ser usado con fines perversos. Nunca podremos estar seguros de lo que harán los gobernantes con el dinero que se recaude. Los gobernantes pueden decir, lo vamos a gastar en un hospital, pero finalmente podrían llegar una vez que tengan el dinero, podrían decir, bueno, no, lo vamos a hacer para pagarle a un sindicato
toda esta cantidad de plata por un bono de fin de conflicto, por un pago por fin de conflicto. Y nosotros no tenemos forma de decir, no, eso está mal. Como no podemos estar seguros del dinero, el dinero, o sea, cómo va a ser usado el dinero que se vaya a ser recaudado, la verdad es que es aún más grave el proceso coactivo, porque no solamente nos dicen, entrega tu dinero o te vas a la cárcel, sino que te dicen, entrega tu dinero, allá tú verás cómo lo gastamos nosotros, y después te vas a la cárcel si no lo haces. Los casos de corrupción demuestran que entre más dinero manejen los gobernantes, más probabilidades tendremos de que los usen perversamente. Entre más impuestos hayan, entre más plata, más dinero maneje el Estado, más probabilidad hay de corrupción. Y por lo tanto los impuestos justamente son productores de esa corrupción. Y esta es una crítica ya no política, sino que es una crítica material. Eh, y es fundamental también para aquellas personas que creen que igual los impuestos podrían ser positivos, aunque sean mínimos. Y el tercer problema es ético, es la ética detrás de los impuestos. El proceso impositivo, el proceso del pago, del cobro de los impuestos, como le había dicho anteriormente, es un proceso que acaba con la igualdad ante la ley, muestra a estos dos ciudadanos, estas dos clases de ciudadanos, que son los que pagan y los que cobran, y esto es una crítica fundamentalmente filosófica, porque en teoría, esta igualdad ante la ley, que no es algo esencialmente rothbardiano, sino que es más bien cercano a la escuela de Hayek, pero esta lógica de que hayan instituciones de igualdad ante la ley, son las que nos mantienen, en rigor estricto, con cierta armonía social. Resulta que en sí mismo el impuesto, al no ser consentido, provoca una fricción. Eh, y yo les hago la pregunta, ¿por qué, por ejemplo, los impuestos se cobran por distintos artículos a distintas personas y en función de su renta? Eso ya es una demostración de desigualdad ante la ley. Y ya eso nos hace dudar de si acaso el proceso impositivo es positivo o no. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cuál es el punto, cuál es lo que podemos decir como respuesta a esto? Y Rothbard lo dice no en los términos que aquí lo planteo, lo dice de manera más bien mercantil, lo dice que el mercado sí puede, pero aquí prefiero mostrarlo como que la sociedad civil sí puede. La sociedad puede. Cuando hay problemas de provisión de servicios, surgen empresarios que eh, ofrecen esos servicios. Y cuando surgen esos empresarios, hay personas dispuestas a pagar por esos servicios. Y todo eso es volitivo, es basado en la voluntad. No está pasando por el proceso coactivo propio e inherente de los impuestos y del Estado. Y incluso podrían ser sin cobro alguno, podrían ser gratuitos. Pero eso depende de la sociedad civil. Sin coacción alguna es como las sociedades progresan. Y para terminar, porque yo me gusta hacer las presentaciones lo más cortas posible para que tengamos tiempo para preguntas, quiero hacerles la propuesta de los impuestos, entre comillas, voluntarios. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, tenemos el asunto de la voluntariedad de los contratos. Una premisa fundamental del pensamiento rothbardiano es que, y en realidad el pensamiento político liberal desde John Locke hasta nuestros días, es que el contrato es una actividad fundamental para la relación de los ciudadanos, para cómo los ciudadanos solucionan sus problemas. Ya decía Yves Guyot, que era un economista francés antiguo, que, el Estado, la intervención del Estado hacía que los contratos se transformaran en, actos interventivos del Estado. Porque el Estado, al momento de regular, coaccionaba.
y por lo tanto el fin del contrato, que es que ambas partes ganen, se transformaba en que ambas partes pierden porque el Estado es el que gana finalmente. Entonces, cuando hablamos del concepto de voluntariedad de los contratos, lo que estamos hablando acá es que el, supongamos que pertenecer a una unidad política superior llamada Estado fuera voluntario. Supongamos eso. Hoy en día no lo es. Hoy en día uno nace y está adscrito a un Estado. Uno tiene un rol de identidad. Tiene un número que a uno le dice, bueno, usted es ciudadano de tal país. Nosotros no podemos renunciar a nuestras nacionalidades. Nosotros estamos condenados a ser del país del que nacemos. Y no podemos no ser de ningún país, o ser del país que queramos. A no ser, claro, que hagamos alguna actividad en otro país, pero eso ya es una situación especial. En general no podemos escapar del Estado desde cuando nacemos. Pero imaginemos que los contratos, o sea, imaginemos que la actividad de los impuestos fuera basada en los contratos. En ese sentido, si usamos este principio de la voluntariedad de los contratos, que es fundamental en el pensamiento liberal, los impuestos entonces podrían ser voluntarios, podrían ser contribuciones voluntarias. Y eso, como les había dicho, Ayn Rand lo planteaba bastante bien, aun cuando Rothbard lo criticaba bastante. Pero podría pasar eso. El segundo punto, que la ciudadanía liberal no es un proceso automático, sino que, como ya les había dicho, es un proceso de adscripción voluntaria y respeto a la autoposesión. Los individuos no le pertenecen al Estado. No le pertenecen al Estado, ante nada. Los individuos le pertenecen a sí mismos. Por lo tanto, pertenecer a una comunidad política es un proceso basado en la autoposesión. O sea, yo quiero ser parte del Estado o quiero no ser parte de un Estado. Por lo tanto, la ciudadanía liberal es voluntaria. No es como la entienden los comunitaristas o los republicanos, los republicanistas, las personas los académicos que trabajan el tema del republicanismo cívico, especialmente Philippe Petit. No, estamos hablando de que la actividad ciudadana es voluntaria ante todo. Y por lo tanto, la participación en el ejercicio de la recaudación de dinero para la actividad estatal o para la actividad de lo que sea que vaya a hacer lo que haga lo que sea que vaya a ser nuestra unidad territorial mayor, ¿ya? Tiene que estar basada en esta lógica de adscripción voluntaria y de respeto a la autoposesión. Si el Estado obliga, el Estado es una actividad inmoral y nosotros no podemos tolerar una actividad inmoral porque nos pasa a llevar. Entonces, el impuesto, en ese sentido, podría también volverse una contribución voluntaria porque tú perteneces voluntariamente a la comunidad política que decías, o puedes no pertenecer a ella. Y el tercer principio liberal que podría hacer que los impuestos voluntarios tuvieran sentido es este deseo fundamental del liberalismo de que el poder debe estar atomizado, debe estar devuelto lo más posible al ciudadano, y en ese sentido von Mises lo aclara muy bien, y él dice que si es posible que la soberanía regrese incluso al individuo, al individuo, o sea, la soberanía nacional volviese a ser solo para el individuo, eso sería lo más deseable, eso sería lo que habría que lograr. Y Rothbard hace caso de eso. Rothbard cuando habla de que los oferentes en un mercado tengan la libertad para justamente emprender en negocios que tengan que ver con lo que hoy en día hace el Estado, por ejemplo, infraestructura, calles, provisión de salud, educación, vivienda, lo que está haciendo es devolver al individuo la capacidad de llevar a cabo su propia vida, él consumiendo libremente aquello que desee y necesite.
Y está el tema de la libertad de secesión, que tiene que ver mucho con eso, con la atomización del poder, que implicaría que los grupos de individuos pueden decir en algún momento, no, yo no quiero pertenecer al Estado, y, como yo quiero pertenecer al Estado, o sea, yo no quiero pertenecer al Estado, y como no quieren pertenecer al Estado, quieren armar un grupo, un grupo propio, con reglas propias, que probablemente puedan ser incluso coactivas, por ejemplo, comunidades de base cristianas, qué sé yo, pero que ellos, solamente ellos, puedan actuar así, no el resto. Ellos nomás estarían obligados a eso, no el resto. Y en ese sentido, ahí mismo, en ese grupo constituido, ese grupo pequeñito, que por ejemplo, supóngase que es socialista el grupo, no sé, ahí hayan impuestos coercitivos, o sea, producto de la coacción. Ahí podría haber. La idea es que el resto, si no lo consintió, no tiene por qué pagar dichos impuestos. Estos tres principios que se extraen de la teoría rothbardiana y fundamental en general de la teoría liberal, nos harían pensar que los impuestos podría ser deseable que los impuestos fueran voluntarios. Y de hecho lo es. Es deseable que sea así, o incluso que no lo hayan. Lo fundamental es entender que el consentimiento es el elemento que el ciudadano, es el sentimiento, digamos, que tiene el ciudadano, la herramienta que tiene el ciudadano para poder negarse al Estado. Y por eso nosotros tenemos que buscar siempre, usar todos los medios pacíficos que tengamos para demostrar que el Estado está eh, superando el terreno de lo moral. Y nuestro objetivo final siempre es pensar, sobre todo desde el punto de vista de Rothbard, que el Estado debe minimizarse hasta el punto de desaparecer. Si no tomamos esa posta, si no tomamos esa misión, eh, lo más probable es que el Estado, como ente basado en el poder, se corrompa y nos acabe consumiendo a nosotros. Muchas gracias. Perfecto, con esto abrimos el panel de preguntas. La primera pregunta, muchísimas gracias María Celsa. Dice, entonces, desde lo pragmático, ¿cómo sería posible la no existencia de un Estado a la hora de estructurar la ejecutoriedad de las políticas públicas? A ver, de nuevo creo que la primera parte la escuché entrecortada. ¿Puedes repetírmela un poquito más lento? Por supuesto. Entonces, desde lo pragmático, ¿cómo sería posible la no existencia de un Estado a la hora de estructurar la ejecutoriedad de las políticas públicas? Ah, fantástico. Ya, es un excelente punto. El Estado es el que hace la política pública. Eso es una cosa evidente. La palabra pública, ahí está la clave. Eh, la- las empresas también tienen una actividad pública. También, cuando yo, por ejemplo, si yo tuviera una empresa que se dedica a vender pan, ya estoy ofreciendo en el espacio público pan. Y si el Estado lo hiciera, se llamaría política pública. Si lo hiciera yo como empresario, es una actividad privada. El punto es que tanto el Estado como los privados hacen actividades similares. Y esa es la clave en Rothbard. Porque Rothbard enseña, Rothbard aclara que todo cuanto hace el Estado, el mercado lo puede proveer. Y todas las significaciones que tienen que ver con que el Estado digamos, el Estado, por poner un ejemplo, encarna ciertos valores, los ciudadanos también podrían encarnarlo en otras cosas. Por ejemplo, los ciudadanos lo encarnan en las iglesias, lo encarnan en la familia, porque los ciudadanos tienen ganas normalmente tienen una parte simbólica que quieren expresar. Pero eso habría que separarlo de la acción de provisión de servicios que propiamente tal el Estado hace. Y si vemos al Estado como una institución que provee servicios,
nos vamos a dar cuenta que el mercado efectivamente provee servicios. Los mismos que hace los mismos servicios que entrega el Estado. Ahora, el punto de vista pragmático, que en realidad, por lo que entiendo de la pregunta, obedece a cómo pasar de una situación eh, eh, estatal, digamos, que está en el Estado, que el Estado existe, a una situación donde el Estado sea menos o el Estado no exista, es complicada, es un tema complicado. Hay varias teorías al respecto. Hay teóricos que plantean una forma de verlo más bien que va en una evolución gradual y lenta, primero haciendo muchas reformas de descentralización y reduciendo los poderes del Estado lo más posible, después haciendo bajas de gasto fiscal al mínimo, después eliminando reparticiones públicas, ministerios, y ahí vamos a ir achicando, empequeñeciendo tanto el Estado hasta que al final se pueda hacer eh, inexistente. Los hay también quienes creen que de un momento a otro habría que derogar el Estado, habría que acabar con él. Esa, en mi opinión, sería la actividad más perniciosa, por más que nos gustara a lo mejor a algunos que no exista de una el Estado, pero o que exista muy, muy pequeño o muy, 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 o que desaparezca así o que quede como un residuo nomás del Estado. Independiente de eso, esa actividad, esa actitud de buscar eliminar el Estado de una, lo que está olvidando es que los ciudadanos sí están con una inercia institucional, una inercia. O sea que ya están acostumbrados al Estado y por lo tanto habría que primero demostrar, porque esas son partes del ejercicio liberal, que es convencer al otro, demostrarle al otro que el Estado no es una buena opción, no es una opción eficiente, no es una, no, no, tampoco es una opción moral, y por lo tanto tenemos que ir a la otra opción que se nos da, que es que los ciudadanos nos proveamos libremente de los servicios. Entonces, en ese sentido, yo me abandero por una propuesta que vaya gradualmente, que desde la democracia misma, desde ganar los espacios democráticos, tengamos un compromiso férreo por achicar el Estado, por bajar la carga fiscal progresivamente y reducir las reparticiones públicas y dar espacio para que la sociedad civil se vuelva, que los ciudadanos en realidad se vuelvan soberanos de sí mismos. Perfecto. ¿Cómo sería factible los impuestos voluntarios? ¿Por medio de un contrato es la utópica de su forma? Ya, sí. Ahí también hay varias teorías. Ya, yo me inclino por una teoría o sea, hay una propuesta que primero achicar, o sea, descentralizar el Estado lo más posible, o sea, que los estados sean muy pequeños en territorio. Porque cuando los estados son pequeños en territorio, por lo general son más pequeños también en población. Y por lo tanto es más fácil eh, hacer los contratos, o sea, demostrarle al otro, o sea, hacer que el otro firme. Eso en el caso de que hayan free riders y esas cosas, pero buscar primero que el Estado sea más pequeño en lo territorial. En segundo lugar, buscar pensar en mecanismos que las nuevas tecnologías nos dan para eso. Hoy en día el e-democracy es algo que está en pañales, está recién empezando y hay muy buenas experiencias en algunos países, especialmente Estonia, y eventualmente podría haber ahí una beta que trabajar, un lineamiento que podemos seguir. Los individuos, los ciudadanos, podrían querer inscribirse de esa forma. O sea, podría ser mediante mecanismos de Internet para poder pagar o para poder firmar con huella digital o como podría surgir la tecnología del momento. También hay que pensar en otra forma de verlo que es bastante antigua. Hoy en día solamente un par de académicos lo trabajan,
que se llamaba panarquía. Y el panarquismo consistía en la lógica de que cuando tú te hacían la siguiente pregunta, esos teóricos te hacían la siguiente pregunta, decían, bueno, si yo vivo acá, en mi casa, ¿ya? Y aquí en mi casa yo soy católico, y mi vecino es musulmán, ¿ya? Yo soy católico y por lo tanto mi líder espiritual, en realidad mi líder es el Papa. A mí me carga este Papa, pero suponiendo que ese es mi líder espiritual. Entonces yo le hago caso al Papa. Yo obedezco al Papa. Y mi vecino, como es musulmán, le hace caso al ayatollah iraní. Bueno, pero vivimos en un territorio muy pequeño los dos. Vivimos uno al lado del otro. Y sin embargo tenemos líderes distintos. Y sin embargo no nos peleamos. No podemos pelear puntualmente por alguna cosa, pero digamos que tenemos líderes distintos, pero no vivimos en el mismo territorio. ¿Por qué eso no puede pasar ahora? ¿Por qué ahora tenemos que todos ser gobernados en un mismo espacio por el mismo líder? El movimiento panarquista antiguo, la propuesta panarquista antigua, lo que proponía era que en realidad cada ciudadano podía elegir su liderazgo independiente de dónde viviera y por lo tanto adscribirse públicamente al liderazgo de cada quien. Entonces, en ese sentido, podrían haber gobiernos que cobren muy pocos impuestos, y en ese caso, como a mí me gusta esa idea, yo voy y me inscribo en ese gobierno. Y habrán otros gobiernos que cobren ningún impuesto, y a lo mejor me gusta más todavía, y yo voy y me inscribo en ese. Y los beneficios que me van a dar esos gobiernos van a hacer que estén en competencia. Y cuando están en competencia los gobiernos, van a haber solamente mejoras de los precios y van a haber mejoras de los servicios y al final los ciudadanos ganan. El ejercicio gubernativo es un ejercicio que no tiene competencia hoy en día. Nadie compite entre gobiernos porque en realidad hay muchas barreras de entrada para el surgimiento de nuevos gobiernos y hay barreras de entrada para el traslado de ciudadanos de un gobierno a otro. Eso habría que liberalizarlo, eso habría que potenciar, potenciar esa beta, potenciar esa capacidad. Y ahí yo creo que la lógica del impuesto se vuelve voluntaria porque uno se adscribe a un gobierno en función de sus impuestos. Y creo que ese último ejemplo que les estoy dando es ideal para entender cómo podemos ver en el futuro un estado, o sea, un estado de situación política liberal o libertaria propiamente tal. Jan, te agradecería que tomaras, bueno, que contestaras un poquito más rápido porque realmente tenemos más preguntas. La siguiente viene por parte de Renzo y dice, creo que hay un error basado en el bionaturalismo, al considerar la propiedad como una extensión de las personas y que nos autoposeemos, o que somos dueños de nosotros mismos. La propiedad es un derecho real y verse sobre la relación inmediata entre una persona y una cosa u objeto externo, no sobre la relación entre la persona y su cuerpo. Mauri, te acabo de perder. Hola, acá. Bueno, creo que fue más un comentario que una Ahí. pregunta. Sí. Sí, yo conozco a Renzo, quiero agradecerle el comentario. Ahí hay un debate muy interesante sobre si efectivamente el individuo es, es naturalmente libre o naturalmente razonante y por ende se autoposee. Esa es mi posición filosófica, ¿ya? Y se escapa de los límites de esta presentación sobre si realmente, esa discusión, probablemente, si el individuo es o no autoposeedor y si es o no libre por naturaleza. A mí me gustaría discutir sobre ese tema, pero creo que no es el lugar y podríamos conversarlo después con Renzo particularmente en otro momento. Pero sí quiero decir una cosa, Rothbard es esencialmente naturalista y como aquí estamos hablando de Rothbard, creo que es bueno enmarcarse también en la teoría subyacente de Rothbard, que es fundamentalmente naturalista, cosa que, no se, que si bien se observa un poquito en Hacia una nueva libertad, donde es evidente, es en la ética de la libertad. Perfecto, gracias.
Tomás nos dice, yo creo que los impuestos voluntarios solo serían viables en gobiernos y territorios pequeños como los municipios, donde uno puede ver claramente los que en el Estado me está dando. ¿Crees que los impuestos voluntarios serían viables en estados y gobiernos grandes como los actuales de Latinoamérica y en el mundo en general? Ya, como había dicho, primero, lo primero fundamental es atomizar el poder, dejarlo lo más pequeño posible. Por lo tanto, territorialmente habría que achicar el Estado. Si hacemos un Estado muy grande, pongo un ejemplo, Brasil. Brasil es enorme, las ciudades son enormes, enormes, enormes. Se demoran horas en trasladarse de un lugar a otro y evidentemente se hace muy complicado hacer un proceso de recaudación voluntaria de impuestos, o sea, ir alguien pidiendo limosna, literalmente, eh, casa por casa para que le paguen. Naturalmente que eso implicaría que los estados se empequeñecieran, pero hay que se empequeñecieran territorialmente. Pero hay que tener un dato. Como yo dije al último, un par de preguntas atrás, el, el, no pueden haber barreras de entrada, en esta lógica de impuestos voluntarios, no puede haber barreras de entrada para la creación de unidades territoriales. O sea, si los individuos desearían, un grupo de individuos desearían formar una comuna, un municipio o un cantón, como sea en el país donde me estén escuchando, eh, entonces esos ciudadanos deberían ser libres de poder fundar ese municipio, ese cantón, y por lo tanto establecer los mecanismos de recaudación que les sean más convenientes. Incluso, eventualmente, pueden haber muchos cantones, muchas comunas pequeñas, y después con el tiempo se van a ir fusionando y encontrando formas más eficientes de poder cobrar. Pero eso hay que dejárselo al mercado, hay que dejárselo al orden espontáneo. Y eso es algo que hoy en día no sucede definitivamente y algo por lo que muy pocos liberales están discutiendo hoy. Perfecto. La siguiente pregunta dice, pero el particular no hace las leyes y reglamentaciones, solo lo hace el Estado. Entonces, ¿cómo es posible estructurar la convivencia y ejecutoriedad de las medidas que favorezcan a todos los ciudadanos? Ah, eh, ya, eso hay que verlo desde el punto de vista vuelvo al punto de la voluntariedad de los contratos. Eh, Estamos suponiendo en una situación de estado pequeño y estado voluntario, de adscripción voluntaria. Si ese es el punto de vista desde el que nos paramos, desde el que estamos observando las cosas, entonces evidentemente que esa unidad territorial, ese estado va junto con ese contrato que dice, bueno, tú pagas esto, está también el yo te doy esto otro, como territorio, como Estado, te doy esto otro. Entonces tú estás cobrando por un servicio, o sea, tú estás pagando por un servicio. Pero también, cuando tú pagas por cualquier servicio, hay responsabilidades y derechos y deberes finalmente. Y eso, obviamente, muy probablemente dentro de ese contrato habrían cláusulas que dijeran qué pasaría en caso de que no se cumplieran algunas de las situaciones, algunos de los deberes de los individuos. Y en dicho caso debería haber una situación de arbitraje. Y los arbitrajes, lo dice muy bien Rothbard, podrían ser privados. También lo dice Bruno Leoni, los arbitrajes también son privados, o sea, pueden ser privados, y históricamente han habido ejemplos de arbitrajes privados. Hoy en día también es muy común ver arbitrajes privados, lo que pasa es que por lo general no se publicitan en prensa, pero hay formas privadas de establecer justicia. Y tenemos que apelar a eso al momento de pensar un modelo de Estado mínimo y de imposición de gravámenes voluntario, imposición entre comillas. Perfecto. La siguiente pregunta dice, si una persona no quisiera pertenecer a un Estado, entonces, ¿qué debería hacer el Estado con esa persona? Pregunta de Antonio. Excelente pregunta. Habría que preguntarse por qué la persona no quiere pertenecer a ningún Estado. Eventualmente, una persona, si no quiere pertenecer a ningún Estado, uno podría suponer que quiere vivir por su propia cuenta. Y no deberíamos tener problemas con eso. O sea, el individuo, ya. Hay gente que es anacoreta, que es ermitaña, que vive en una montaña,
y tiene una casa, una choza en una montaña, cuando quiere comer caza a un animal, cuando quiere tener vegetales trata de plantar, y ahora sí, ahora bien, veo muy poco probable que una persona quiera vivir sola a ese nivel, al punto de no conversar con nadie más, de no interactuar con nadie más para poder obtener medios de subsistencia. Eh, Podría pasar, y uno no podría decir nada al respecto. Ahora, la pregunta encuentro que igual es, la pregunta como está formulada, la pregunta que se me acaba de hacer a mí, está mal formulada en el sentido de que ¿por qué el Estado tendría que hacer algo con alguien que no quiere pertenecer a él? Lo único que podría hacer un Estado, en el modelo que yo estoy presentando, es tratar de ofrecer los mejores servicios y ofrecerlos de manera lo más eficiente posible para convencer al individuo de entrar a esa unidad territorial. Y eso es obviamente entender la soberanía del individuo como algo fundamental y algo cabal al momento de configurar, de presentar una configuración de la unidad de la, de la institucionalidad política. Perfecto. Pienso que los impuestos voluntarios es algo similar al pensamiento socialista, dice Richard. Sí, podría eventualmente ser algo parecido, pero, pero no, no es parecido. Porque el pensamiento socialista está basado en la coacción. Cree en la igualdad material. Y la igualdad material implica igualdad de resultados. O sea, hacer que las personas que tengan más talento, tengan que dar más. Y por lo tanto, ese fruto de su esfuerzo, finalmente, esa extensión de su personalidad, es redistribuida y eso es eminentemente inmoral. La propuesta que yo hago es completamente libertaria, porque el individuo es libre de pagar o no pagar al Estado, de entregar parte de sus recursos o no entregarlos, y ni siquiera es entregarlos, sino que es pagar por un servicio que el Estado está dando. E incluso, como ya habíamos dicho anterior, con la pregunta anterior, si el individuo no quiere, si quiere prescindir de esos servicios, podría estar solo, sin compartir con nadie. O si quisiera armar una agencia de provisión de servicios, podría armarla y podría intentar convencer a los ciudadanos de entrar adscribirse a su agencia de provisión de servicios. Eso es fundamentalmente libertario porque está basado en la voluntad del individuo, está basado en la soberanía individual y no hay ningún proceso de coacción de por medio. Perfecto. Y considero que esta es la última pregunta, viene a cargo de Ana Camila. ¿En qué momento los bienes básicos que son mencionados por Finis en el derecho natural no se hacen presentes? Los bienes básicos mencionados por quién? Por Finis. En Ya. el derecho natural no se hacen presentes. ¿No se hacen cómo? Perdón, lo último. Presentes. Ah, es que el concepto de bienes básicos es un concepto algo complejo. De hecho, hay mucha literatura, hay una gran discusión sobre qué es un bien básico. Eh, yo tiendo a creer que no hay bienes básicos, ¿ya? Y en esta teoría, y en Rothbard, no hay bienes básicos, o sea, hay bienes necesarios para vivir, y ahí el individuo se hará cargo de primero solucionar sus problemas respecto a los bienes básicos en función de la necesidad que tenga de los mismos, por ejemplo, el agua, la comida, eventualmente el techo, por ejemplo, si hay mucho sol o si llueve. Eh, eso vendría siendo bienes como básicos entendidos desde este punto de vista. Eh, pero eso no implica, no lo hace ser un bien distinto a los otros bienes que pueden ser suntuarios. Eh, y en ese sentido no está ofrecido de la misma forma en el mercado y con las mismas reglas que el resto de los bienes. Otra cosa es con aquellos bienes, entre comillas, que están en abundancia y son ilimitados. La luz del sol, el aire. En ese sentido, eso obviamente no tiene sentido
cobrar por ellos porque no son escasos. Por lo tanto, todos tenemos la capacidad de acceder a ellos. Al momento de yo respiro y tengo capacidad de tomar aire. Entonces esos bienes se quedan a un lado, si es que lo entendemos como bienes. Pero el resto de bienes, entendiendo estos básicos como lo más básico que hay, hasta verlo como de una forma, hasta ver los bienes suntuarios, todos ellos funcionan de la misma forma y se valoran en función de las necesidades del individuo. Si entendemos si hacemos una distinción entre bienes básicos y bienes suntuarios, inmediatamente estamos suponiendo que es una distinción arbitraria, porque los bienes que son básicos para uno podrían no ser básicos para otros. Por ejemplo, la gente que es vegetariana podría creer que un bien básico es el huevo, porque el huevo es una fuente de proteína que es como la mejor fuente de proteína que podría comer un vegetariano, puesto que no tiene acceso, no quiere comer carne, que es proteína de mejor calidad. Pero para una persona que hace la dieta paleo, la dieta paleolítica, que es fundamentalmente carne, la lechuga podría ser o la col podría entenderse como un bien despreciable. Sin embargo, para ese vegetariano podría entenderse como un bien básico. Y entonces, como hay esa diferencia de valoración, la diferencia entre bienes básicos, bienes suntuarios, también se vuelve algo líquida, se vuelve algo difícil de asir y por lo tanto es más conveniente para la teoría y también en el momento de participar en el mercado, de entender todos los bienes de la misma forma. Muchísimas gracias, Jan. Muchísimas gracias a cada uno de los que Nada. participaron. Les recuerdo que en breve les estaremos mandando la encuesta sobre este webinar. Por favor, no se olviden de calificarnos. Para la próxima semana, no se olviden, pueden registrarse nuevamente. Tendremos a Luis Espinosa Godet, que nos estará hablando de los fundamentos filosóficos del liberalismo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Jan. Muy buenas noches.